Hola, ¿qué tal? Soy Yokuro trayendo un nuevo capítulo de esta serie Izuku el experimento fallido. Antes de que empiece el capítulo, tengo que dar una aclaración del capítulo anterior, ya que en la edición algo salió mal y se recortó una parte. En esa parte se explicaba cómo las niñas fueron adoptadas temporalmente por la tía de Deku y se volvieron familiares temporalmente. Sería la única parte ya que solo fueron unos parrafitos. Sin más los dejo con el capítulo 2, el porqué de todo. Después de oír esas palabras me congelé, a pesar de estar aparentando que no estaba preocupado por mamá, si lo estaba. No podía perder mi único faro de luz. Ella es la única que me hace sentir que valgo algo. Después de que papá se fue porque soy un débil, estúpido e insignificante Kirkles, no he dejado de pensar de que él se fue por mi culpa, ya que ¿por qué más se iría? Si justo después de que me internaron no lo volví a ver, si no era en recuerdos borrosos o en sueños donde él se alejaba de mí sin poder alcanzarlo, o en pensamientos donde él me recriminaba la culpa del por qué se fue, aunque quería creer que no era mi culpa, todo me decía lo opuesto y gracias mi débil mente nunca pude cambiarme esa mentalidad. Estaba recordando cómo quería embotellar cada uno de mis sentimientos en cada ocasión en la que molestaban, golpeaban y gritaban, para que nadie me deje solo, y falle miserablemente. Quizá por eso ahora simplemente no puedo hacer nada más que llorar como un inútil que era, soy y seré siempre. Pero salí de mis muy profundos pensamientos por ir mi tía, la cual también lloraba, y me levanto en sus brazos y me llevo a donde estaba el doctor, líder del escuadro que había ido a ayudar a los heridos en el ataque terrorista que había sucedido. El médico se veía viejo, un veterano, pero él tenía una mirada sin emociones. Heroína Midnight, esperó el doctor, lo lamento, hicimos lo máximo posible, pero no pasará de esta noche. Lo lamento, dijo para después retirarse. Porque tenía que mentir, mamá no va a lograrlo y ellos me engañan. Más molesté y comencé a gritar, ustedes prometieron que mamá estaría bien, ustedes lo prometieron. La tía Midnight me sacó de los brazos del hombre y me abrazó mientras yo lloraba desconsoladamente en sus brazos. No sé cuánto tiempo estuve en sus brazos, pero solo sé que en lo único que pensaba era en mamá y en cómo yo era la más clara definición de bastardo según yo, pero me levanté porque mi tía Mid me dijo que mamá quería hablar conmigo. Kun, escúchame, te lo voy a decir solo una vez, empezó ella en ese tono de seriedad que usaba cuando me portaba mal, no me queda mucho tiempo, y no digas nada, déjame hablar, tengo un seguro que te permitirá vivir bien. También le dije a tu tía que esté pendiente de ti y que te ayude si algo me pasaba. Lo único es que tu tía política ya no puede cuidar más a las chicas, porque tiene un montón de deudas que le dejó mi hermano, y por eso quiero que las tengas en casa, solo que ya no tendrán nuestro apellido, decía ella dejándome sin palabras. También quiero que cumplas tu sueño, sé que ayer despertaste tu Kirk y estoy orgullosa de ti, siempre lo estuve y lo estaré, conviértete en un gran héroe, yo sé que podrás, y hay algo que nunca te dije y te lo quiero decir, pero me da miedo, no sé si me odiarás por ocultártelo, decía ella. Yo negué con la cabeza y la abracé. Entonces ella prosiguió, bueno, esto te lo iba a decir cuando tuvieras la edad, pero parece que no se podrá. Bueno, tu padre se fue hace 2 años, pero, lo que no sabes es que él era un gran científico, el cual descubrió que en algunos casos donde los ADN de los padres se heredan a sus hijos hay veces que no se despiertan y por eso solo tienen un Kirk, por decirlo así, solo uno en 1.000.000.000 de los tardíos obtienen esa cualidad naturalmente y sin ningún problema, y en tu caso es así, tienes mi Kirk y sé que serás un gran héroe con la cualidad que tienes. Ve al tablón de madera que hay desde la escalera a un escondite donde están las investigaciones de tu padre, la cuenta de ahorros y más cosas que necesitarás. Estaba sorprendido y estupefacto, pero ahí no acabó la cosa. Y hay otra cosa más. Bueno, son dos. Tu padre, al ser un gran científico, mucha gente lo quería muerto, otros lo quería de su lado, y por eso hubo un atentado. Izuku, mira, me lo siento por no contarte, pero tienes una hermana, su nombre es Yuki Midoriya, y hubo un atentado hacia ustedes cuando eran bebés, y para protegerlos tu padre se llevó a tu hermana cuando tuvo la edad suficiente, aprovechando que te habían nombrado como alguien sin Kirk. Tu padre está escondiéndose para evitar ponernos en peligro. Dejó a tu hermana donde un amigo de confianza del que fue un prohéroe. Entonces tengo una hermana.
Ella asintió, me quedé pensando un momento algo largo, la abracé y le di un beso en la mejilla mientras le daba las gracias por decirme, pero aún después de haberme dicho todo eso no puedo creerle, siento en lo más profundo de mi ser que sé por mí, aún si ella me dice eso no puedo creerle, pero entonces ella habló. Izuku, hijo, tu hermana está en Estados Unidos y quisiera que fueras a verla. Tengo la dirección y el contacto del amigo de tu padre, pero te diré algo, usa el ahorro que tengo del trabajo extra que hacía, para que vayas a Estados Unidos y traigas a tu hermana y vivas con ella y las chicas, tú eres como su hermano mayor, cuídalas a todas. Mamá, ¿por qué no con ese dinero lo usamos para que te sanes? ¿Sí? Pregunté con una última esperanza de que mi luz no se fuera, no la quería perder. No, hijo. Pero mamá, ¿por qué no quieres que te curen? Tal vez puedas quedarte conmigo, dije con desesperación, ya no podía más. Pero, mamá, no terminó ya que. Prométemelo, por favor, decía ella mientras lo miraba con cara de súplica. Está bien, te lo prometo, dijo él. Gracias, terminó de decir ella sin fuerzas, mientras el brazo que tenía en la mejilla de su hijo cayó sin fuerzas y las máquinas que tenía empezaron a hacer un ruido estremecedor. Comencé a gritar por ayuda, pero mamá había muerto de un desangre cerebral. Un par de horas más tarde, ya era huérfano, él simplemente no reaccionaba, era un cuerpo muerto en vida. ¿Cómo puedes reaccionar al ver que todas las cosas malas te pasan a ti, y siendo un niño de 7 años y que el día de tu cumpleaños tu madre muera? ¿Cómo puedes estar bien después de eso? No dormía, no comía o siquiera sonreía, y cómo hacerlo si la persona más importante de su vida murió protegiéndolo. Él simplemente se sentaba en la esquina de su cuarto a llorar en silencio y maldecir a su padre que había dejado sola a su madre, porque no volvió. ¿Tan miserable es mi maldita existencia? ¿Soy una basura tan grande ira que mi propio padre no esté? ¿Qué soy? ¿Valgo algo? Eran las preguntas del peliverde, el cual cada vez más se hundía en un vacío de desesperación y dolor, pero ¿cómo salir de allí si no tenía nada en que apoyarse? Después de 3 meses de la tragedia, seguían viviendo en la misma casa, solo que con su tía Mid. Cuando volvió a la escuela, lo hizo con una mirada muerta, asustó a más de uno, incluso inquieto a Kacchan. Al 5.º mes todo estaba empeorando, estaba más deprimido y la amistad que sostenía con las chicas era casi nula, pero aún así ellas hacían el esfuerzo de animarlo, pero él simplemente las ignoraba, no reaccionaba. En el 6.º mes se volvió frío con todos, no quería relacionarse mucho con nadie porque según él todos los que se relacionan con él terminan alejándose de él, pero aún así las cosas eran calladas, él solo observaba pero no decía nada. En el 8.º mes decidieron ir a Estados Unidos y visitar a su hermana. Fue idea de Midnight. Después de que llegaran allá fueron directo a la casa del amigo de su padre, después de explicarle que querían llevar a su hermana de vuelta a Japón. Entiendo, te llevaré con tu hermana, dijo el hombre. Buki. Ven rápido. Se podían oír los pasos y de repente se escuchó la voz melodiosa y a la vez chillona de una niña de más o menos 6, 7 años de edad. Ah. Tío Ken, no me digas que se te perdió el control de la tele otra vez, decía ella con un tono exasperado pero que parecía tierno a los ojos los de las visitas y más para cierto peliverde de pecas en las mejillas. Abu. Bueno, la verdad no, pero tenemos visitas, dijo algo nervioso por el comentario anterior y además de que la pequeña se iba a reencontrar con su hermano después de casi 3 años de no haber sabido nada. La chica salió del pasillo que conectaba con las escaleras para el 2.2 pozo del hogar, entonces fue que los invitados la vieron. Era una niña de aproximadamente 7 años de edad, tal vez menos, pero lo que destacó fue su cabello verde que le llegaba a los hombros y las inconfundibles pecas en las mejillas que caracterizaban a su padre Yashi, y también a su hijo. En primera instancia ella no sabía qué pasaba y por qué su tío Ken la miraba con pena. La verdad ella no sabía qué pasaba, pero al posar su vista en la heroína Midnight se la abrieron los ojos como platos. Ella sabía que Midnight era una heroína en el sector de Japón y que hacía allí. Bueno, no pudo quejarse ya que ella era una gran fan de la hermosa mujer,
Después vio a un trío de chicas, una cabeza roja con una mirada seria, una rubia que no paraba de mirarla y eso la puso nerviosa y por último una chica castaña que la miraba con cierta ternura. Todo iba bien hasta que una mata de pelo verde la sacó de sus pensamientos al ver que al lado izquierdo de donde estaba la heroína Midnight, había un chico que parecía de su edad igual que el trío de chicas, pero lo que la dejó sin habla fue que aquel chico era la viva imagen de su padre. El parentesco con él era impresionante y a pesar de que en menor medida, pero también fue cierto que ella se parecía al chico, pero que Ido cobró sentido cuando Yu-chan, dijo, pero se detuvo al ver la mirada cristalizada de Yuki. Él porque haberle nombrado de esa manera la puso así, era que él le llamaba de esa forma antes de que él haya tenido ese horrible accidente. Ella no pudo esperar más y se abalanzó contra el joven peliverde mientras lloraba en su pecho expresando todos los sentimientos de tristeza que había mantenido guardados durante casi 3 años sin verlo. Ella solo conservaba un par de recuerdos de ellos dos jugando y de él llamándola Yu-chan. Después del encuentro y de que él a su pesar le contara de que su madre había muerto en un accidente hace unos 8 meses aproximadamente, la puso muy deprimida de que no pudo volver a ver a su madre, además de solo una anticuada y vieja foto que le tomaron cuando la tuvo a ella. Simplemente lloró, rompió en llanto ante la verdad de que no podría ver a su madre ahora ni nunca, pero aunque fue consolada nuevamente por Izuku el cual hacía lo mejor que podía ya que, a pesar de estar mejor, estaba muy lejos de superar la muerte de su madre, y aunque él había estado recuperando gran parte de sus recuerdos los cuales se perdieron el día en que cumplía los 5 años, seguía siendo frío, pero una pequeña sonrisa casi imperceptible se asomó por su rostro, mientras la consolaba de su dolor, pero aún así no quisiera él también estaba llorando la muerte de su madre. Unas horas más tarde, y después de que Yuki se quedara dormida en el regazo de su hermano mayor al igual que este último con el estrés mental que le daba recordar el accidente de cómo murió su madre además de la tristeza y la impotencia y desprecio propio que se tenía él mismo por no salvarla lo carcomía, y a pesar de ser maduro para su edad eso siempre le hacía recordar uno de los traumas que sufría y era el sentirse inferior por creer que su padre se fue por su culpa además del hecho que su madre muriera en su cumpleaños, el mismo día en el que casi muere por culpa de un villano y también el mismo día que su padre se fue. Eso producía un gran dolor al peliverde. Un niño de 7 años el cual previamente había perdido toda esperanza en su sueño y había sido atacado por un villano el cual quería matarlo el mismo día de su cumpleaños, el cual fue el mismo día en el que su madre murió en una camilla de hospital enfrente de sus ojos. Mientras llevaban al par de hermanos a un cuarto, al igual que al trío de hermanas las cuales estaban cansadas del viaje y de recordar malos momentos, mientras eso pasaba Midnight estaba hablando con Ken el cual le comentó. Los oscuros comenzaron a moverse y ya cazaron a toda mi antigua unidad, para sacar información de dónde está Yuki y Izuku Midoriya. Sabes bien que ese par son un milagro en vida y por esa misma razón los quieren tanto, al igual que su padre el cual era necesario para la investigación. Si lo sé ya le informe al héroe de esta zona para que se ocupe de lo que sucede. Después de que ambos se fueran a dormir, esperando un nuevo día se podía ver como en una habitación hay 3 futones en el suelo en los cuales están el peliverde en uno aparte y las chicas acomodadas en los otros 2. Todo sería normal si no fuese porque el joven peliverde estuviese sudando de manera anormal mientras se movía incómodo mientras balbuceaba cosas inentendibles. Él estaba teniendo un sueño que poco a poco se estaba volviendo una de las muchas pesadillas que había tenido. Pesadilla de Izuku. Estaba en un lugar cálido, el sol brillaba, mi madre, mi padre y mi hermana estaban conmigo, estábamos en un día de campo, estaba jugando hasta que de pronto el mismo tipo que me había atacado cuando tenía 5 años, apareció y mi madre se puso en medio como cuando era pequeño. Ahora que había recapitulado los recuerdos de hace 3 años lo recordaba claramente, cuando iba a intentar detener a mi madre, el sujeto empezó a crecer junto con mi desesperación. Medía más de 10 mts de alto pero tenía una mirada siniestra, y me estaba viendo y empezó a avanzar en dirección a mí,
dejando de lado a mi madre, y cuando estaba a unos metros mi madre, al intentar detenerlo, fue arrojada brutalmente contra un grupo de árboles gracias a una patada, destruyendo los árboles y dejando a mi madre con los ojos en blanco y su cabeza torcida en un ángulo anormal junto con sus piernas y brazos, mientras salía sangre de su boca y cráneo, además de tener los huesos salidos en las áreas de las piernas. Era una vista horrible. Volteé aterrado a ver al sujeto y se estaba riendo de la misma horrible forma en la que lo hizo hace 5 años. Mi hermana fue a ver a mamá, pero antes de llegar fue atrapada por aquel sujeto, el cual había crecido un par de metros más. Al igual que mi terror, agarró a mi hermana de la cabeza. ¡No! Déjala en paz. Pero no me hizo caso. Con una tétrica sonrisa agarró a mi hermana de la cabeza con una sola mano y sin piedad la azotó contra el suelo sin la fuerza para matarla de un golpe, pero con la suficiente para hacer una fractura en el cráneo. El proceso siguió mientras yo observaba sin poder hacer nada. No podía moverme, estaba muerto del miedo y en lo único que pensaba era en salvarla, pero no podía y me hundía cada vez más en la desesperación, y a medida que pasaban los segundos escuchaba un susurro inaudible que cada vez aumentaba. La voz que escuchaba estaba llena de odio y desprecio. Tenía miedo de esa voz y no era la primera vez que la oía. Cada vez retumbaba en mi cabeza una y otra vez, cada vez más y más fuerte. No pudiste salvarlas, eres débil, inútil, eres basura. Cuando el figura atemorizadora terminó de divertirse con mi hermana, la agarró de una pierna y la arrojó contra un grupo de árboles como a mamá, pero ella quedó igual o peor. La pierna con la cual la había aventado estaba el hueso sobresaliendo de la pierna, que estaba rota, además de que sus brazos estaban en igual o peor estado al querer amortiguar el golpe, lo cual fue inútil en su totalidad. En ese momento todo se quedó congelado y creí que todo había acabado, pero solo empezaba, ya que mi padre se aproximaba hacia mí con una mirada en blanco, y cuando creí que me iba a abrazar pasó de largo mientras dejaba a mi madre y mi hermana sin importarle. Yo estaba en shock. En ese momento miles de preguntas empezaron a aparecer en mi cabeza, pero las que más se repetían siempre me las había hecho desde que mi padre se fue. ¿Por qué se va? ¿Por qué yo? ¿Por qué abandono a mamá? Siempre llegaba a la misma e innegable respuesta: yo. Siempre la misma respuesta era yo. Después de que mi padre pasara de largo y me dijera las palabras que más me destrozaron: es tu culpa. Cuando me dijo eso, las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Cada segundo que pasaba allí estaba cada vez más en la desesperación, y la figura del sujeto se hacía cada vez más grande. En un momento chasqueó los dedos y los cuerpos de mi madre y hermana se empezaron a mover mientras sus ojos se ponían blancos y se dirigían hacia mí, al igual que la figura que iba detrás de ella, mientras todos decían la misma frase: todo es tu culpa, y cada vez más y más fuerte. Mi padre veía como cada vez me acorralaban hasta el punto en que cada uno me agarró y empezaron a intentar arrancarme miembro por miembro. El dolor era infernal. Primero fue una mano, después una pierna, después un ojo, después un pie, y hacía hasta que me estaba desangrando en el suelo sin poder hacer nada, mientras mi padre me caía con desprecio. Mientras cerraba los ojos y pude leer sus labios y saber que me dijo en mi lecho de muerte: es tu culpa por haber nacido, ahora todos pagan las consecuencias. Fin. Pesadilla de Izuku. Ah. No, aléjate, no le toques. El pequeño gritaba sin control hasta que despertó, muy sudado, para encontrarse con la mirada consternada de los demás, que lo observaban con preocupación y lástima, cosa que odiaba el joven peliverde. ¿Qué me ven? Estoy bien, váyanse, dije, para que después todos se fueran dejándome solo en el cuarto. Cuando no sentía a nadie rompí en llanto. No quería que nadie saliera herido por estar con alguien que ir no debió nacer. Hablaba conmigo mismo, murmurar: es mejor así, nadie tiene que pagar por mi existencia, por ser un error en el mundo que solo puede ver inútilmente cómo lo salvan sin poder hacer algo. Lo dijo sin saber que cierta persona lo es. Bueno, con esto sería todo de mi parte. Recuerden dejar su suscripción y su like. Si quieren un saludo, decídmelo en los comentarios. También los links de la historia y de tanto el perfil del creador como míos están en la descripción. Sin más, chao chao.